Bienvenidos a la clase de hoy. Empezaremos repitiendo lo que ya se enseñó. Algo. Estamos dando clases sobre la identidad y la tarea de los redimidos de las naciones, los no judíos que han experimentado la salvación, que han nacido del Espíritu como resultado de la resurrección de Yeshua. Y hemos ya empezado a estudiar las cartas de Pablo desde el enfoque de la pregunta ¿qué tenemos que hacer? Como Pablo fue el Shaliach, el apóstol, el emisario para los gentiles, él tiene autorización de Yeshua desde el cielo, de Hashem, a través de Yeshua, de enseñar a los gentiles el camino y la obediencia de la fe que les corresponde a ellos. He recibido algunas cartas con preguntas y escribí que hay dos caminos, y dice que Hashem enseñará sus caminos, y entonces hay un camino para el judío y otro camino para el no judío. Eso no significa que el camino a la salvación sea diferente. Hay un solo camino a Hashem, y ese camino pasa por Yeshua. Él es el camino, y nadie viene al Padre sino por mí. Sin embargo, cuando hablamos de camino en cuanto a conducta, en cuanto a halajá, que significa caminar, en cuanto a nuestra obediencia a los mandamientos, son dos caminos diferentes. No significa que estén opuestos, solamente que hay un camino para el judío y otro camino para el no judío. Y como hemos dicho también, el no judío no le está prohibido cumplir mandamientos que son para judíos, que no son obligantes para el no judío, y si los cumple recibirá recompensa por cumplir los mandamientos, porque es una forma de santificación, de acercamiento al Eterno, de identificarse con las cosas sagradas y santas, y así también su entrega, su abodá, su trabajo espiritual, su adoración se eleva a través también de cumplir mandamientos voluntarios, digámoslo así. En la semana pasada miramos la carta de Pablo a los romanos y estudiamos los capítulos 13 y 14 y vimos que Pablo está ya mencionando varios de los 7 mandamientos que fueron dados a toda la humanidad, y a lo largo de estas semanas vamos a ver y repasar las cartas de Pablo y darnos cuenta que aunque no se mencionen directamente los 7 mandamientos, están como base de su enseñanza para los no judíos. Entonces, por derivación lógica, podemos decir y confirmar que Pablo no se aparta de la enseñanza rabínica, talmúdica, de que hay 7 mandamientos principales que son para los Bnei Noach, los hijos de Noé. Él está puesto sobre esa base porque es una base sólida desde hace miles de años, desde Noé para adelante, y aunque no diga directamente acerca de estos 7 mandamientos, vemos que están presentes en sus enseñanzas por todas partes. Y vimos varios de estos mandamientos la semana pasada en los capítulos 13 y 14 de Romanos. En el capítulo 13 al principio vimos que habla de las autoridades que están puestas por Hashem, que es el mandamiento positivo de los 7, de establecer cortes de justicia, es decir, las autoridades en las naciones tienen una función puesta por el Eterno, por Dios, con el fin de premiar al que hace el bien y castigar al que hace el mal. Vimos también otros de los 7, y yo quisiera que ahora hagamos un repaso de los 7 mandamientos, porque es algo que todo el mundo tiene que saber bien. Y pido ayuda
de vosotros, ¿cuáles son los 7 mandamientos universales que son para todos los hombres de la tierra? Uy, no se ve nada. No robar. Lo siento mucho, pero no se oye. Bien, otra vez. No idolatría, dijiste. No idolatría. Muy bien. Amén. No blasfemar. No blasfemar. No asesinar. No asesinar. No robar. No robar. No inmoralidad. No cometer inmoralidad sexual. Ya tienes 5. Amén. No comer alimentos prohibidos. Mis apuntes, estoy leyendo mis apuntes. Bien. Y establecer corte de justicia. Muy bien. El sexto quiero que expliques un poquito. ¿Cuáles son los alimentos prohibidos para el no judío? Bueno. ¿Me escuchas? ¿Cuáles son los alimentos prohibidos para el no judío? Bueno, voy a pedir ayuda de alguien más aquí. Se refiere a Bien. Sigue adelante. se refiere a tomar un alimento de un animal que todavía esté con vida o que esté agitado. Muy bien. Muy bien. Es decir, puedes comer de un animal, cualquier animal que haya muerto, puedes comer. ¿Está permitido? No cualquier animal. No cualquier animal. ¿Y por qué en el texto que habla del arco iris en Génesis, que leímos la semana pasada, dice que todos los animales, todo lo que vive, todos los animales os doy para alimento, como os di la hierba verde? ¿Cómo Como Hashem explicaba, dice que todos los animales Noé- están permitidos ahí? Sí, adelante, sí. Usted explicaba en la clase pasada que ya no tenía un entendimiento de qué cosa era puro y impuro. O sea, animales que estaban diseñados para comerse desde la perspectiva de Hashem, de la dieta de Hashem. Es lo que entiendo yo. Bueno, yo creo que no me entendiste bien. Ahí, Noé tenía entendimiento de cuáles eran los alimentos limpios e impuros, porque él tenía 7 parejas de todos los alimentos puros en el arca, ¿verdad? Amén. Y una pareja de los animales impuros. Pero recuerda que antes del Amén. diluvio estaba prohibido comer carne. Así es. Entonces, después del diluvio, Hashem permitió a los hombres comer carne. Por lo tanto, si antes ya había una ley o un conocimiento de que estos animales eran impuros y puros, no tenía nada que ver con la comida. ¿Verdad? Así es. Entonces, Así es. ¿con qué tenía que ver eso? Sacrificio. Sacrificios. Idolatría. Idolatría. No, sacrificios. Los animales Sí, sí. puros sirven para ser elevados en sacrificio al Eterno. Y Noé, conocía cuáles eran los animales que podrían servir para sacrificarse al Eterno.
Pero acuérdate que no podían comer ningún animal antes del diluvio. Después del diluvio, Hashem permite a los hijos de Noé comer todos los animales, sin excepción. Y no dice que podéis comer los animales puros solamente, sino dice todos los animales. Esa es la base. Bien, ¿quedó claro? La prohibición para los hijos de Noé era no comer los animales cuando estaban vivos. Y se refiere a los animales mamíferos en este caso, porque bueno, hay cosas que no quiero entrar en detalle en esto. Se trata de animales que tengan sangre, que son mamíferos, porque ahí la prohibición no tiene que ver con los peces, y se ve bien en el texto que no incluye a los peces ni a las aves. Pero tiene que ver con sacar un miembro de un animal vivo y comérselo. Eso no está permitido. Ahora, hablamos también de la santificación de los que han recibido parte en la resurrección de Yeshua, los que han nacido del Espíritu, los que quieren acercarse más al Eterno y quieren desarrollar esa vida que tienen en unidad con el pueblo de Israel en su espíritu. Entonces hay una invitación, pero no obligación, de abstenerse de los animales que están prohibidos para los hijos de Israel, para los hijos físicos de Israel. ¿Verdad que hablamos así? Entonces no es una prohibición, sino una invitación a no comer de los animales impuros que la Torah prohíbe para los hijos del pacto de Sinaí. ¿Está bien? ¿Está claro? Esa parte discutimos en la clase anterior y creo que no vamos a entrar demasiado en esto otra vez. Y dijimos como resumen Amén. que hay una diferencia. Pablo no habla en Romanos 14 de los animales puros e impuros como alimento, sino de la práctica de la sociedad que existía en Corinto de sacrificar animales a los ídolos y comer de esos sacrificios. Y entonces era un asunto de idolatría, de la prohibición de idolatría, que Pablo está discutiendo en Romanos 14. No es un punto que trata de los alimentos puros e impuros, digamos, para los hijos de Israel. Si miras bien el contexto, el contexto que vamos a ver también ahora en 1 de Corintios, el problema en esa sociedad, en Roma y en Corinto, y en esa área de aquel entonces, no fueron los animales impuros e impuros, sino el problema fue la idolatría. Que había una práctica de sacrificar la carne a los ídolos. Y Pablo está regulando sus normas dadas a los hijos de Noé, no a los judíos, porque vimos que hay unas leyes específicas para judíos para esto, para separarlos de las demás naciones, y los no judíos tienen ahora, por boca de Pablo, unas instrucciones para vivir una vida agradable delante de Hashem y delante de los hombres. Y vimos que hay dos tipos de personas: los que consideran que la carne sacrificada a los ídolos no es ninguna carne especial, no tiene nada que ver con los ídolos porque no existen. Y él come la carne y da gracias a Hashem y piensa que está haciendo bien, no hay ningún problema con eso. Luego tenemos uno que es débil y piensa que como esta carne fue sacrificada al ídolo, hay una conexión espiritual con el ídolo, o puede haber ahí una participación de la prohibición de sacrificar a los ídolos, y yo no quiero tener parte en ese culto, y por su conciencia débil, digámoslo así,
él no come de esa carne. Y la conclusión de Pablo de Romanos 14 es que el que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come. ¿Verdad? Esa es la conclusión que da. Es decir, él está incluso dando lugar a dos opiniones en el pueblo. Los que quieren comer, sabiendo que no es un pecado delante de Hashem, y los que no quieren comer, para no cometer un pecado delante de Hashem. Y él permite a los dos. Pablo es tan grande en su generosidad para los no judíos en cuanto a este tipo de carne, que permite que las dos opiniones tengan lugar en las congregaciones. Y enseña el camino al respeto y a la armonía y el amor en medio de la diversidad. Y que cada uno esté plenamente convencido de su posición, de si va a comer o no. Y el que esté convencido puede hacerlo, pero si no estás convencido y haces lo que piensas que no está bien, estás pecando. Porque todo lo que no se hace por fe, por convicción, es pecado. Hasta ahí llegamos con Romanos 14, ¿verdad? Ahora pasaremos a 1 Corintios. Y vamos a ir al capítulo 5. En 1 Corintios seguiremos en el capítulo 5 y entramos ahora en un tema que tiene que ver con pecado sexual. Corinto tenía dos puertos. Era un lugar donde los soldados romanos cuando fueron jubilados, era un lugar preferido. Era un lugar donde soldados jóvenes querían ir, es decir, se jubilaban jóvenes. Y había mucho pecado sexual ahí. Cuando llegó el mensaje de salvación, cuando Pablo fue allí a predicar, muchos recibieron su mensaje y dejaron sus prácticas, incluyendo su vida libre sexual. Y el mensaje llegó con mucho poder y el Eterno confirmó el mensaje de tal manera que cambió el estilo de vida de estas personas a través de la predicación de Pablo. Por supuesto, uno que recibe la salvación no puede seguir viviendo en pecado, porque no concuerda, la luz y las tinieblas no pueden convivir. Si quieres la luz, tienes que abandonar las tinieblas. Si quieres estar cerca de Hashem, tienes que abandonar el pecado, que el pecado va en contra de sus normas. Entonces Pablo predica y enseña que tienen que dejar sus costumbres que tenían desde toda la vida, algunos de ellos, de vivir en libertinaje sexual. Y aquí entramos en un tema que quizás es un choque grande, el hecho de que exista un pecado así en una congregación de santos, pero conociendo un poquito el ambiente en Corinto, uno puede entender que para sus mentes dañadas por la cultura en que vivían, no consideraban ese pecado como tan grave. Aunque sus propias conciencias dijeran eso, pero como vivían en un ambiente tan pervertido, el ambiente mismo puede cambiar nuestras conciencias y dañarlas de manera que no sentimos la gravedad del pecado porque todo el mundo lo hace. Entonces dice aquí en el versículo 1: en efecto se oye que entre vosotros hay inmoralidad, también se puede traducir como fornicación, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Y aquí está hablando de gente pagana en el sentido de idólatra, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. En este caso podría ser la madrastra, ¿no? Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido.
para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros, es decir, de la comunidad de los santos que han experimentado el nuevo nacimiento, la congregación del Mesías en Corinto. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en el cuerpo, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Yeshua, cuando vosotros estéis reunidos, y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Yeshua, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Yeshua. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aún el Mesías, nuestra Pascua, nuestro Pesaj, ha sido sacrificado. Por lo tanto, celebremos la fiesta, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura y de sinceridad y de verdad. En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales o de fornicarios. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros o estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendríais que salir del mundo. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador, con ese ni siquiera comáis. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Y lo añadieron aquí de la iglesia, no me gusta mucho, dentro de la comunidad. Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsad de entre vosotros al malvado, que es una cita de la Torá. Aquí tenemos una situación de fornicación no normal, que una persona está teniendo relaciones con la esposa de su padre. Y Pablo dice, no podéis tener una persona así en la comunidad. No podéis tener una persona así en la comunidad. Tenéis que expulsar a esa persona. No podéis tener relación con esa persona, ni comer con esa persona. Y es claro que está basándose sobre la prohibición de tener relaciones sexuales prohibidas, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces, podemos entrar en detalle qué es fornicación, qué es una relación sexual no permitida para los no judíos. Podríamos resumirlo en algunos puntos. Fornicación o inmoralidad sexual se puede decir que son 5 o 6 cosas. Digamos 6 ahora. Adulterio es un tipo de fornicación, que tienes relación con alguien que esté casado, o hay una relación sexual entre alguien que esté casado con otra persona, y no la persona con la cual está teniendo la relación. Eso se llama adulterio y es quebrar un pacto matrimonial. Es un tipo de fornicación. Otro tipo de fornicación es tener una relación antes de casarse y no tener ningún pacto de matrimonio. El matrimonio está establecido sobre un pacto
Y el pacto da permiso a la persona a tener relación. Cuando dos personas entran en un pacto, tienen el derecho de tener relaciones sexuales. Es decir, el pacto es lo que sostiene el matrimonio, no otra cosa. Y uno que no tiene un pacto matrimonial no tiene derecho a tener relaciones sexuales con la pareja. Otro tipo de fornicación es tener una relación con el sexo, con el mismo sexo, homosexualismo. Es también un tipo de fornicación, de inmoralidad sexual, que no está permitido. Otro es lesbianismo entre dos mujeres. Otro es tener relaciones con animales, bestialismo. Ya hemos pasado por 5. Y podríamos incluir también tener relaciones con demonios, que en los cultos paganos y en el satanismo hay también estos casos de tener experiencias sexuales con espíritus malignos. Y otras áreas donde hay inmoralidad sexual. La masturbación no se considera como fornicación, sino como impureza, y es otro tipo de pecado. Es pecado, pero no entra dentro de la categoría de fornicación, según yo entiendo las Escrituras. Ahora, en este caso tenemos un adulterio y una fornicación muy grave, que se trata de la misma familia, de la esposa del padre. Y no se puede permitir este tipo de cosas en la comunidad de los santos. Otra cosa tenemos aquí que quiero destacar. Pablo está haciendo alusión a una fiesta judía entre los santos en la comunidad no judía, entre los santos de Corinto, los escogidos, los llamados, los limpiados, la congregación del Mesías en Corinto. Es decir, está hablando de la levadura vieja, y esto es un concepto de la Torá que tenían que haber conocido en Corinto, porque Pablo lo está presentando como algo ya conocido. Como sabéis, antes de Pesaj, en cada casa judía hay una búsqueda de levadura. Hay una tradición muy, muy, muy antigua, quizás desde Moshe en Sinaí, que la noche antes de Pesaj hay que buscar y eliminar todo tipo de levadura, porque en el sacrificio de Pesaj, que es el día siguiente, entre las 2 tardes, entre las 12 y las 6 de la tarde, no puede haber levadura en las casas donde las personas celebran esta fiesta. Y todo esto tiene un mensaje espiritual, un mensaje moral, muchas cosas habla. Entonces, lo interesante aquí es que en la fiesta donde solamente pueden compartir los circuncidados, los del pacto de la circuncisión, Pablo está hablando que los de la incircuncisión, en este caso los redimidos de la incircuncisión, los santos de entre los gentiles, en primer lugar, conocen la fiesta y tienen que aplicar sobre sus vidas las enseñanzas de esta fiesta, que es una fiesta meramente judía. Eso es interesante. Y está diciendo, no tenéis que limpiar la levadura vieja para que seáis masa nueva. Está tomando la figura de la levadura que fermenta la masa. Pero luego dicen, el Mesías, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Conocéis que en Pesaj
hay que sacrificar un cordero, y eso es recuerdo de la salida de Egipto. El cordero simboliza el sacrificio de el Mesías, que se efectuaría mucho más tarde de la salida. Y ese cordero en el cielo tiene un mensaje, y ahora estamos hablando de las cosas celestiales, como hablamos al principio. En el cielo hay un sacrificio que es el Pesaj de Hashem. Ese cordero, que Pesaj tiene varios significados. El primer significado de la palabra Pesaj es el mismo cordero, el mismo animal que se sacrifica. Pablo dice que nuestra Pascua, nuestro Pesaj, ha sido sacrificado, y por lo tanto tenemos que celebrar fiesta. ¿Qué fiesta? La fiesta que viene después de Pesaj, que es la fiesta de los panes sin levadura, que es una semana. 7 días de celebración, y en el caso de los judíos se recuerda la salida de Egipto. Todos los años recordamos la salida de Egipto con el sacrificio de Pesaj primero, la noche de Pesaj cuando se come el cordero. Hoy en día no se come porque no hay templo. Y después son 7 días cuando se celebra delante de Hashem una fiesta grande. Y aquí Pablo dice que los no judíos deben celebrar la fiesta. La fiesta. Y esta es una de las evidencias de que el no judío está invitado a participar con el judío con las ricas bendiciones que están entregadas a Israel. No es una obligación como para el judío, porque el judío que puede comer el Pesaj y no lo hace, pierde su salvación. Es algo muy grave. Pero el no judío no tiene esta obligación, y Pablo invita: celebremos la fiesta. No es una obligación, pero es una invitación a que el no judío pueda participar de esta celebración. Ahora, ¿cómo lo debe hacer? Bien, aquí hay algunas reglas. En el tiempo de Pablo había templo, y para que un no judío pudiera comer del cordero sacrificado en el templo en Jerusalén, o fuera del templo, porque también había muchas formas había miles y miles y miles de corderos, y no podían hacer todo en el templo. Tenían una área más grande donde podían sacrificar. Pero el hecho era que el cordero tenía que estar sacrificado según las normas, y solamente los de la circuncisión podían compartir ese cordero. La noche después del sacrificio, solamente los judíos podían comer el cordero. Y lo dice la Torah claramente, que si alguien de las naciones quiere celebrar Pesaj, quiere hacer Pesaj, circuncídese todo varón de su casa primero, y después celebra el Pesaj, y hay una sola ley para el judío y para el forastero. En este caso, si el forastero quiere celebrar Pesaj como el judío, tiene que circuncidarse y guardar los mandamientos y tener la misma ley que todos los judíos. De esto no está hablando Pablo aquí, porque el no judío, en este caso, no podía ir a Jerusalén. Ellos estaban en Corinto. No podían sacrificar un cordero en Corinto. Eso está prohibido, sacrificar fuera del templo de Jerusalén. Prohibido sacrificar fuera del templo. Entonces, ¿cómo podían celebrar la fiesta? Tenían que celebrarla sin cordero. Estoy hablando del cordero físico. Cordero sin eso. Pero ahora está hablando aquí de un nivel Aleph, el nivel celestial, de un cordero celestial. Entonces, aquí hay un cumplimiento celestial de esta fiesta terrenal que hay entre los judíos. Y los que están redimidos, los que son redimidos entre las naciones, que están en el cielo, pueden participar de las bendiciones de este cordero celestial. Comer de él. No físicamente, sino de forma espiritual.
Como él dijo, estas palabras que os hablo son espíritu y son vida. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte en mí. Estas palabras que os hablo son espíritu. Entonces, el que participa del Cordero Celestial de forma espiritual, ya está celebrando Pesaj en el nivel Aleph, en el cielo. El judío tiene que hacerlo aquí en la tierra, en Jerusalén, cuando haya templo. Ahora no tenemos templo, pero lo que hacemos hoy en día es hacer un recuerdo de Pesaj, y tenemos un seder de Pesaj, y hay algunas cosas en la mesa que simbolizan el sacrificio del cordero, el cordero físico, digámoslo así. Ahora, los no judíos en Corinto podían tener la misma fiesta, la misma fecha para la fiesta como los judíos, y según entiendo tenían que eliminar la levadura de sus casas, o por lo menos están invitados a hacer esta búsqueda de levadura, eliminar todo lo que tenga hametz, se llama en hebreo, todo lo que tenga levadura de los 5 cereales que hay. No puedes tener ningún producto hecho de los 5 cereales en tu casa si quieres cumplir esta celebración. Limpiar la vieja levadura. Y Pablo lo está aplicando también de forma moral, comparando la levadura con el pecado. Pero también el que quiere hacerlo de forma física, de entre las naciones, está invitado a hacerlo. Y no comer ningún pan que tenga levadura, que haya sido pasado por un proceso de fermentación durante 7 días, juntamente con los judíos, invitados a hacerlo. Y entender la aplicación moral y espiritual de este mensaje que tiene esta fiesta. Y también comer del cordero. Y ahí estoy seguro que cuando Yeshua dijo todas las veces que comáis esta copa, bebáis esta copa y comáis este pan, hacedlo en memoria de mí. Comáis este pan, bebáis esta copa, hacedlo en memoria de mí. Se refiere a Pesaj. No a cada domingo o una vez al mes o alguna cosa como la Santa Cena que hacen en el mundo cristiano. No hay ninguna conexión con lo que entiendo que las escrituras enseñan sobre esto. La conexión es con Pesaj. Y Pablo, si miras la carta a los Corintios, la primera carta, ves que hay una relación con Pesaj. Aquí está recordando Pesaj. Se ve que el Pesaj está en la mente de Pablo. Y vamos a buscar ahora en 11:23 de 1 Corintios. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Yeshua, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. ¿Quiénes están presentes en esa mesa con Yeshua la noche anterior de su muerte? Los 12 y algunos más de sus discípulos. Ellos todos eran parte de la circuncisión. Ningún no judío estaba en la mesa. Y el que lee los evangelios ve en el contexto del Seder de Pesaj. Por ejemplo, tiene una copa. En Lucas vemos que tiene 2 copas. En realidad eran 4. Que se sigue hoy en día la misma tradición. Y la copa que él tomó fue la tercera copa, que es la copa después de haber cenado. Es una copa que se llama la copa de la redención.
Él tomó la copa después de cenar. Es la tercera en el Seder de Pesaj de los judíos. Y él recuerda a sus alumnos, a sus discípulos, de recordarle a él todos los años cuando iban a celebrar esta fiesta. Y Pablo ahora está diciendo a los no judíos estas mismas cosas. Y dice 26, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Y ahí se refiere a Pesaj. Es una celebración anual. Os voy a compartir el texto aquí. Es una celebración anual. Vamos a ver en qué tiempo del año Pablo estaba escribiendo Primera de Corintios. Si vamos al capítulo 16, versículo 8. Dice, me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés. Al final de la carta. Dice, el versículo 5 dice, iré a vosotros cuando vaya pasando por Macedonia, no deseo veros ahora solo de paso, quiero permanecer con vosotros un tiempo, pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés. Esto nos da una pista de cuándo se escribió la carta a los Corintios. Si él dice, me quedaré hasta Pentecostés, tenemos que preguntarnos, ¿cuánto tiempo quedaba para Pentecostés? Cuando dice hasta, pues no sé, yo creo que 2 días, no creo que sea, un poco más. Algo más, quizás 1 semana, 2 semanas, 3 semanas más. Sabéis que entre Pesaj, entre la Pascua y Pentecostés hay 50 días. Y es el tiempo del Omer, cuando se cuentan los días, hasta llegar a 50. Y en 50 es la fiesta de Shavuot, Pentecostés. Pentecostés, la raíz de la palabra Pentecostés es 50. Shavuot en hebreo es semanas, porque es la fiesta de las 7 semanas, que son 49 días, y después es el día 50, que es el día de Pentecostés, de Shavuot. Entonces, en este tiempo de Omer, entre Pesaj y Shavuot, entre Pascua y Pentecostés, Pablo está escribiendo la primera carta a los Corintios. Entonces, ¿qué fiesta es la más cercana? En la mente, pues, Pesaj. Por eso vemos en varios lugares de la carta que Pablo está conectando esta carta con la celebración de Pesaj de los judíos, que es la fiesta de los judíos. Esto lo podemos ver en Juan 5, versículo 1. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Yeshua subió a Jerusalén. Creo que aquí hay una pequeña variante de traducción. Vamos a ver Reina Valera 95. Una fiesta de los judíos. Ok, está bien. En algún texto dice la fiesta de los judíos, pero no estoy seguro que fue aquí en Juan. Bueno, volvamos. La fiesta de Pesaj, de Pascua, es la fiesta de los judíos, porque para poder celebrar esa fiesta tienes que ser parte físico del pueblo judío. Tienes que haber circuncidado tu carne si eres varón, y haber entrado en el pacto de la circuncisión mediante la conversión a ser judío o judía. Si no eres judío o judía, no puedes comer del cordero sacrificado en Jerusalén. Y eso está prohibido para el no judío. Pero Pablo está aquí aplicando esta fiesta a los no judíos y los invita a
celebrarla, a quitar la levadura vieja de forma moral, y que también pienso que habla de forma física, porque lo que haces en lo físico influye sobre lo espiritual, y lo espiritual puede también manifestarse en lo físico, que las dos cosas no están en contra una de otra, sino se complementan y se fortalecen. Y está enseñando que en Pesaj vosotros debéis comer pan, beber vino y recordar la muerte de Yeshua, igual que él instituyó a sus discípulos judíos. Vosotros, como injertados también en Israel, como parte del pueblo de Dios en el cielo, podéis formar parte de esta fiesta y estar unidos con el pueblo de Israel de esta manera, sin circuncidaros, sin entrar en el pacto de la circuncisión por la conversión al judaísmo en el sentido de físico, de ser parte del pueblo de Israel físico, y por supuesto no comer del cordero físico, el cordero sacrificado en Jerusalén, no podéis, pero tenéis un cordero. En el mundo Aleph, en el cielo tenéis un cordero, y ese cordero podéis comer de él y celebrar la fiesta. Así lo entendemos, así lo entiendo yo. Y dice, por tanto, celebremos la fiesta, no con la levadura vieja, ni con la levadura de maldad y malicia y maldad. Y él también está hablando de la inmoralidad sexual aquí. Posiblemente está en Omer, o incluso antes de la fiesta, porque está celebremos la fiesta. No sé si está refiriéndose a ese año de Pesaj o el año siguiente. No sé. Parece ser que ya hubo Pesaj, por lo que vemos en las instrucciones en el capítulo 11 y demás. Parece que está en Omer, pero lo cierto es que está antes de Pentecostés. Y la fiesta de Pesaj está en la mente de Pablo cuando escribe la carta a los Corintios. Y aplica las verdades espirituales de la fiesta sobre la comunidad del Mesías en Corinto. Bien. La pregunta que alguien me va a hacer ahora, que la voy a hacer yo y la voy a contestar yo. Si un no judío quiere celebrar Pesaj, ¿lo puede hacer? Seguro que vosotros tenéis esa pregunta. La respuesta es si tuviéramos templo hoy y tuviéramos cada grupo tendría un cordero sacrificado en el templo, no podría participar y comer de ese cordero, siendo no judío. No podemos quebrantar la Torah de esa forma. Es la primera cosa. ¿Los judíos hoy celebran Pesaj? La respuesta es no. Ningún judío hoy puede celebrar Pesaj. Lo que se come es un memorial de Pesaj. Una cena que se parece mucho a la cena que se hacía cuando había cordero en Jerusalén. Pero Pesaj no se puede celebrar fuera de Jerusalén. Solamente en Jerusalén se puede comer cordero asado, como manda la Torá. Entonces, fuera de Jerusalén se hace una memoria, una cosa parecida. Y ahí, personalmente digo, el no judío puede celebrar una memoria de Pesaj muy parecido al que hace el judío. Y tiene la bendición de Hashem sobre esto, y tiene la aprobación, y dentro de esa celebración debe meter las verdades celestiales del Cordero Celestial, recordando cuando comes el pan ácimo, el pan sin levadura, el matzá, recuerdas a Yeshua. Cuando bebes la tercera copa, recuerdas que él tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa, la tercera, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Todas las veces que la bebáis, haced esto en memoria de mí.
Y eso se debe hacer entre los no judíos una vez al año, celebrando así, recordando así y beneficiándose de la fuerza del sacrificio del Cordero Celestial, sin hacerse judíos, sin mezclar una cosa con otra, pero una fiesta muy, muy similar al judío puede celebrar el no judío. Estoy convencido de eso y tenemos aquí la carta de Pablo que dice celebremos la fiesta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues inventemos algo nuevo, hagamos una Eucaristía como la Iglesia Católica, hagamos algo diferente, algo que no sea judío. No creo que Pablo esté hablando así. Y creo que es una vergüenza lo que se ha hecho de las enseñanzas de Pablo, cuando las desconectas de su verdadero significado judío. Estoy seguro que el no judío no solamente está invitado, sino también debe celebrar Pesaj una vez al año y hacerlo de forma muy, muy similar al judío. Bien. ¿Hay alguna pregunta sobre esto, lo que hemos hablado ahora? Antes de que entremos en otro tema. Una pregunta, Amado. Sí. Es importante que la persona que realmente quiere celebrar Pesaj en este nivel Aleph deba tener en cuenta primero la responsabilidad que va a asumir en ese momento, inclusive para el justo de la nación, que primero haya tenido la formación de saber la parte que corresponde en cuanto a las leyes universales, haber dado su paso de conversión para tomar un grado de conciencia lo que implica celebrar esta cita, este Moed, y poderlo llevar de una forma adecuada y con la reverencia necesaria, o no hace falta. Yo diría que debe haber tenido una experiencia de conversión espiritual, en el sentido de abandono del pecado, abandono de la idolatría, una entrega, una conversión al Dios de Israel. Debe haber confesado públicamente su fe de que ahora abandona el paganismo, abandona la idolatría, entrega su alma al Dios de Israel y reconoce que Yeshua es el camino a Dios, que a través de la muerte y resurrección de Yeshua Él tiene el perdón de sus pecados y quiere vivir una vida santa y entregada al Eterno. Debe haber pasado por la tevilá, por el bautismo, porque eso es parte de la conversión, y mostrado señales de que quiere vivir una vida santa. Ahora, si no entiende todo, si no ha tenido estudios largos, que no conoce todo, yo no veo eso como necesario, porque en Pesaj, en la casa judía, están los niños. Los niños nacen dentro del pacto. El varón se circuncida a los 8 días. Y las niñas que nacen de padres judíos, de madre judía, ya está dentro del pacto desde el principio. Ellos no entienden muchas cosas, y le vemos también en la noche de Pesaj que los niños tienen que participar y hacer preguntas para saber. Y yo veo lo mismo, uno que ha nacido de nuevo, uno que ha nacido de Hashem, del Espíritu, Hashem de verdad, que ha tenido una experiencia espiritual real, es un niño espiritual. Y no entiende todo, pero está dentro de la familia, está dentro del pacto, en el nivel Aleph, como hemos dicho, en el nivel celestial, en Mashiach, está dentro del pacto y es parte de la familia. ¿Cómo no va a estar celebrando este evento tan importante con la familia? Aunque no tenga todo el conocimiento, pero poco a poco va aprendiendo y va estudiando. Incluso uno que no haya pasado por la tevilá, por el bautismo, creo que podemos permitir que esté en la mesa del Seder, pero debe tener la idea de hacerlo, de realmente querer hacerlo. Yo creo que no debemos ser tan estrictos como decir, si no te has bautizado no puedes compartir. Está toda la comunidad y tú fuera porque no te has bautizado. Creo que hay que tener un poquito de sensibilidad
y no ser exclusivista, sino inclusivista, y ayudar a la gente a seguir adelante en este camino de santidad. Esa es mi convicción y es mi experiencia también. Pero ese nivel sería, digamos, es entendible para las personas que son menores de edad, pero ya hablando de una persona mayor de edad, inclusive que ha oído hablar de las leyes universales y el compromiso que implica, Sí. si ya lo hace, sabiendo que el Shaliach Rav Shaul nos enseña de que examínese cada uno a sí mismo, y más sin embargo se hace con esa alevosía, no está bien que lo haga, ¿no? No, si uno no se ha arrepentido de su pecado, no puede compartir. Y lo dice que lo hemos leído aquí en 1 Corintios 5. Tenemos que limpiar la vieja levadura. No podéis ser, y en Romanos, y en el versículo, capítulo 11, versículo 27, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, como juicio, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces come del pan y bebe de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Parece ser que ya pasaron pesa. no. Porque hay enfermedades en la comunidad y algunos ya murieron. Porque hubo juicio sobre ellos porque ellos, por un lado, no habían dejado el pecado, como en este caso, que uno tenía su madrastra, estaba quebrantando uno de los 6 mandamientos de Noah prohibidos, que son graves. Y entonces participaban en esto como si hubieran dejado eso, y ya eso, ahí vino el juicio de Hashem sobre ellos, y es grave. Pero si hay arrepentimiento del pecado, entonces sí puedes participar. Y es lo que dice Pablo: quitemos la vieja levadura y celebremos la fiesta. Amén. Ahora, la comunidad también tiene que ser vigilar. Si una persona vive en adulterio, no, por supuesto no puede estar en la mesa del Seder. Y si está estafando a otras personas, pues tampoco. O si practica, si va a la iglesia católica y comulga y luego quiere entrar y estar en la comunidad, tampoco. No podemos permitir esas cosas. Tiene que haber un límite. O sea que ahí... No. Pero te digo una cosa, no tienes que haber estudiado las 7 leyes universales para entenderlas, porque son parte de la conciencia del ser humano. Todo el mundo sabe que está prohibido matar, que está prohibido tratar a los animales con crueldad. Eso todo el mundo lo sabe. Correcto. Eso está dentro del ser humano. Y Pablo dice, los gentiles que no tienen la ley son en sí mismos una ley. Tienen la conciencia, tienen la conciencia. Los 7 leyes los tienen dentro. Las tienen dentro. Entonces, aunque no hayan estudiado así a fondo cada ley, pues saben que es pecado y se arrepienten de sus pecados y quieren seguir abandonando, y conforme vayan estudiando, dejando el pecado cada vez más, limpiándose de la vieja levadura. Entonces están bienvenidos. Y amado Caleb, tú y yo sabemos que todavía hay levadura en nuestras vidas. ¿Verdad que sí? Porque conforme vayan pasando los años, viene más luz y más luz. Y anda, lo que yo pensaba, yo pensaba que estaba limpio, que ya tenía todo bien, perfecto. Claro. Y el Señor va revelando cosas de tu carácter, tus reacciones, tu forma de hablar, lo que haces en los detalles en tu vida. ¿Verdad que sí? ¿Fuiste perdonado antes? ¿Fuiste perdonado, sí o no? Sí. Ante Hashem eras limpio, pero poco a poco Él va revelando cosas y vamos a tener que limpiarnos más y más y más. Todavía. Todos estamos en la misma cosa, todos. Pero hay la actitud, lo importante la actitud. Muy bien. Actitud. Y lo que pasa es que al punto de referencia que hoy es
si el que instruye o el que está enseñando al grupo, a las personas, debe tener la cautela no solamente por sí mismo, sino por el bienestar espiritual de esa alma, para que esa alma tenga bien en claro el grado de conciencia de la responsabilidad que va a asumir. Sí. Porque si la persona se obstina en su pecado y quiere celebrar pesa, la cuestión o el punto al donde yo voy es que por prudencia y por el propio bien del alma de la persona, tener el cuidado de decirle, no, mira, no participes porque te estás metiendo en un problema y es eso, ¿no? Sí, correcto. Entonces es el punto álgido. Hay Pero que claro, informar, hay obviamente, hay que que no es informar a la cualquier persona, cosa. sí. No es cualquier Claro, cosa claro, celebrar claro. la mesa del Señor en la noche Bueno, del Cedro. ese es el punto, ese es es el cualquier punto álgido donde voy, porque si la persona tiene una mala actitud de obstinarse en su pecado, de no hacer una verdadera teshuva, pues hombre, decirle, mira, aguántate más bien este día y luego nos vemos y ya está, ¿no? Y poco a poco, pues que la persona vaya entrando en conciencia. Ese es el punto de referencia al que voy. Así Es cierto que día a día se va uno, vamos adquiriendo el nivel de madurez a la medida de nuestra realidad teshuva, ¿sí? Pero por lo menos hay una decisión firme, decisiva, pero con responsabilidad de Correcto. entrar en la obediencia y de ascender a lo que Hashem nos demanda para que lo hagamos con la dignidad que se merece este ceder, ¿no? Porque no es Correcto. una fiesta común, sino que es algo sagrado. Ese es el punto. Así es, así es. Entonces, gracias ahí por hacer énfasis en este aspecto. Toda Raba, ¿listo? Qué bien. Parte toda Raba con la respuesta. Sí, aquí dice el 11:32, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. En el sentido aquí, vamos a ver 31 también. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es decir, si yo reviso mi vida, mis actitudes, y abandono todo pecado consciente, y pido perdón por todo pecado también inconsciente, el Señor me recibe en su mesa, puedo estar en su mesa. Amén. Y esa es la aplicación espiritual de lo que es la biur ha-hametz, la eliminación del hametz, de la levadura. Pero cuando somos juzgados, es decir, si viene juicio sobre nosotros, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo, para que no perdamos nuestra salvación, digamos. Ahora, hay una similitud, si hablamos ahora de los dos mundos, Aleph y Bet. En el mundo Aleph, el cielo, tenemos un cordero, tenemos una circuncisión, tenemos levadura, en un sentido, y en el mundo Bet, el mundo físico, Hashem entregó al pueblo de Israel. Estas verdades están de forma didáctica, de forma de celebración de Pesach. Y la Torah dice, el que va a comer del cordero tiene que estar circuncidado. Vamos a excluir a las hermanas, en este caso, de las mujeres, porque Hashem está dando un mensaje con esto en la Torah. El que no esté circuncidado en su carne no puede comer del cordero de carne. ¿Está bien? De la misma manera, el que no esté circuncidado en su espíritu no puede compartir del cordero espiritual. La misma cosa tenemos en el cielo. Es decir, tienes que haber experimentado un nuevo nacimiento, una circuncisión en tu interior, que es algo real. No estamos hablando de teorías, estamos hablando de experiencia espiritual real, producto de un arrepentimiento y de una intervención divina en tu vida cuando naces de nuevo. Si no naciste de nuevo, no puedes comer de Yeshua. No puedes comer de los beneficios de ese sacrificio de Yeshua hasta que hayas dejado el pecado. Aquí tenemos también la levadura, como hemos dicho. La levadura física se elimina primero y luego puedes comer cordero. El pecado se abandona primero. Está hablando de la levadura espiritual y puedes comer de los beneficios del cordero celestial. Es una imagen que tenemos que ver. Ahora,
Si tú dices, yo tengo la circuncisión celestial, tengo la circuncisión de mi corazón, entonces yo puedo comer también del cordero de carne en Jerusalén. ¿Por qué no puedo compartir de eso? Estoy mezclando los dos mundos. Estoy dando un mensaje no correcto. Entonces, si yo digo, no necesito la circuncisión de la carne para comer el cordero de carne, ¿qué mensaje estoy dando en el mundo celestial? Estoy diciendo que tú puedes compartir del Mesías sin haber nacido de nuevo. Y no es correcto. No podemos dar un mensaje erróneo. Por eso la Torah enfoca tanto que tienes que tener la circuncisión en tu carne para comer el cordero de carne. En este caso en Jerusalén, en el área de Jerusalén, en el tiempo. Y entonces estamos dando el mismo mensaje en el cielo y en la tierra. ¿Me explico? ¿Entendéis? Espero que sí. ¿Alguna pregunta más? Estefan. Sí. Estefan, soy Elías. ¿Me escuchas? Sí, muy bien. Mira, acerca de esto, tengo una pregunta. Yo creo, a ver si soy capaz de explicar. Cuando yo participo del cordero de pesas, en el sentido que está diciendo, participo en una unidad con un grupo de personas. Sí. Si hay una disensión entre ese grupo de personas a la hora de celebrar el pesa, los panes sin levadura, si hay una división dentro del grupo y yo participo como si no hubiera división, proclamando unidad en masía cuando no lo hay, ¿eso me puede acarrear alguna debilidad o puede acarrearme algo mal para mi vida espiritual? O sea, proclamar unidad cuando no la hay. Sí. Pablo dice, cada uno examínese a sí mismo y después coma. Vamos a ver dónde está eso. En el 28. Ahí está. Examínese cada uno a sí mismo, no a los demás. ¿Verdad? Sí. Mi responsabilidad es mirarme a mí mismo. Si yo tengo odio contra algún hermano, si yo tengo eso y como, entonces como juicio sobre mí. Si yo me examino y veo que yo por supuesto no estoy de acuerdo con todas las cosas de mis hermanos, pero los amo, son mis hermanos, han sido redimidos por la misma sangre que yo, me propongo a amarles y cubrir sus faltas en lo que pueda. Yo no tengo ningún problema. Si yo como, no voy a comer juicio sobre mí. Ahora, si hay divisiones, que no sé, quizás habría que estudiar cada caso. Pablo habla aquí de divisiones al principio de su carta. Yo soy de Pablo, yo soy de Kefa, yo soy de Apolos y yo soy del Mesías, ¿no? Había diferentes grupos que se dividían. Yo creo que debemos considerar cada persona que ha nacido del Espíritu de Dios como nuestro hermano o hermana. No importa si pertenece a tal grupo o tal grupo. Las etiquetas no importan. Lo que tenemos que discernir aquí es el cuerpo del Mesías. El cuerpo. Lo que discernir el cuerpo. El que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Aquí hay mucha profundidad. Una de las cosas es que reconoces a tus hermanos en la fe sin hacer separaciones de
divisiones de grupos en el sentido de que somos hermanos, punto. ¿Me explico? Si tú tienes esa actitud, estás bien. Puedes comer, bebé. Ahora, tu pregunta es, si hay estas actitudes de divisiones y en la congregación y disensiones y peleas entre ellos, y yo comparto con ellos esta cena, entonces voy a ser también juzgado por Hashem. Yo no creo eso, amado Elías. No creo. No vas a ser juzgado por comer porque estás proclamando la unidad que existe. Por eso dice Efesios, vamos a buscar eso. Efesios 4 creo que es. Aquí está escrito en el versículo 1 en adelante. Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esforzándoos para preservar, no crear, para preservar la unidad del Espíritu. Es algo que existe. Hay una unidad en el Espíritu. ¿Cuál es la unidad? Que somos del mismo Papá Celestial. Naciste de Él, recibiste su Espíritu, naciste de nuevo, tienes el Espíritu de Mashiach, yo también, hemos nacido de nuevo los dos, somos hermanos, punto. Tenemos la unidad en el Espíritu y esa hay que preservar. Tenemos que esforzarnos por preservar esta unidad del Espíritu. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Y luego habla de diferentes dones. Ahí, yo creo que esto es la unidad verdadera que tenemos que mantener, no crear. Hay una unidad del Espíritu que se mantiene. Luego hay una unidad de la fe que hay que llegar a ella por las enseñanzas. Pero el hecho de que somos hijos del pacto en el mundo celestial, en el mundo Aleph, nos hace hermanos. Somos partes del mismo cuerpo del Mesías todos. Y si yo como y estoy proclamando eso, no voy a comer juicio sobre mí porque es una realidad espiritual. El problema es cuando yo empiezo a dividir y estos no son hermanos porque tienen ese título, estos no son hermanos porque ellos tienen esa creencia, ellos no son mis hermanos porque... ¿Entiendes la diferencia? Si tengo esa actitud, entonces como juicio para mí. Pero entonces tú te examinas a ti mismo. ¿Amo a todos los que han nacido de Dios? Aunque se llamen con otro título. Vamos a ser más concretos. Hay un católico en la reunión. Y tú sabes que ese católico ha nacido de nuevo. Tú sabes porque ves el fruto, ves la vida espiritual que hay en esa persona. Disciernes que hay una vida espiritual en ese católico, digamos. ¿Lo vas a expulsar de tu corazón por ser católico? Aunque sea tu hermano espiritual. ¿Me explico? No, de ninguna manera. Porque yo he vivido eso en España, lo he vivido. Y tuve que tomar la decisión, mira, mi unidad en el espíritu con estos hermanos, aunque estén en un sistema idólatra, han nacido del espíritu. Yo tengo que recibirles como mis hermanos. Tengo que tener la actitud de que somos uno en el Mashiach. Ahora, yo no acepto el sistema católico, para nada. Pero sí acepto las personas dentro de la Iglesia Católica que han nacido del mismo espíritu que yo. Y mi deseo es que salgan de ahí, para que no compartan el juicio que va a venir sobre la Gran Babilonia un día. ¿Me explico? Hay que diferenciar entre los sistemas y las personas. Y bueno, no sé si me he explicado del todo. Si hay pecado en la congregación,
si hay pecado en la congregación y yo comparto el Seder de Pesaj con ellos, no estoy seguro que el juicio me va a venir a mí. Por eso, yo creo que hay una responsabilidad personal ahí. Como dice Pablo, examínese cada uno a sí mismo y coma. No dice examínese y no coma. Examínese y coma. Si tú estás bien con tus hermanos delante de Hashem, puedes comer. Y no creo que va a venir juicio sobre ti. ¿Bien? ¿Está claro? Amén, amén. Gracias, gracias. Bien. Bien. En el capítulo 6, también de Corintios, creo que vamos a seguir ahí un poquito hoy. ¿Tenéis tiempo? No. Bien. Hemos leído el capítulo 5. Sí, nosotros sí, perfecto. Bien. Hemos leído el capítulo 5, hemos visto la importancia de no permitir el pecado el pecado sexual de la fornicación en la comunidad de los que no son judíos, de los no judíos, digamos. En el capítulo 6 seguimos con lo mismo. Un momentito. 6, versículo... No, aquí mis apuntes están fallando. Perdón, está en el capítulo 7. Ahora, el capítulo 6 habla de otra cosa. Capítulo 7 habla de matrimonio. Bien, es luego en Segunda de Corintios cuando entramos en este mismo tema, así que no vamos a pasar al capítulo 7. En el capítulo 6 habla de hurto. En el capítulo 5 habla de fornicación, pecado sexual. En el capítulo 6 habla de no robar unos de otros. Y aquí hay un litigio entre dos personas en la comunidad que se ve que hubo un problema monetario, que no sabemos exactamente cuál fue el tema, pero el contexto nos muestra que hay peleas entre dos y es por un asunto monetario. ¿Se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? Esto también es interesante, que aunque él acepte las autoridades civiles de las naciones como puestas por Dios, en cuanto a los pecados dentro de la misma comunidad, tiene que haber una corte de justicia de jueces dentro de la comunidad. Muy interesante esto, ¿verdad? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de la vida? Asuntos de la vida. Aquí vemos, ¿no? De esta vida. Entonces, si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son en la congregación? Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litigia, y esto ante incrédulos. Llevaron un caso de, no sé, robo, o quizás alguien tomó algo prestado y no lo devolvió, no sé qué. Así que en efecto es ya un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros. ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, o los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores,
ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Yeshua HaMashiach y en el Espíritu de nuestro Dios. Aquí tenemos texto muy interesante. ¿Cuántas cosas que leímos aquí, de las que él mencionó, tienen que ver con los 7 mandamientos generales, universales? Vamos a volver otra vez. Inmorales, ¿qué es eso? Eso es el pecado sexual. Idólatras, idolatría. Adúlteros, otra vez pecado sexual. Afeminados, otra vez pecado sexual. Homosexuales, otra vez pecado sexual. Y quiero subrayar que no es un pecado tener una inclinación homosexual, porque puede haber una desviación de los genes y de también influencia del ambiente que crea una inclinación homosexual o lesbiana en la persona. No es el pecado el mal instinto. No es pecado. El pecado es cuando uno deja que ese instinto malo se convierta en acción. Ahí es el pecado. O sea, el hecho de que uno tenga deseos de hacer algo malo no significa que haya cometido algo malo. El deseo no es pecado en el sentido de pecado, hecho de pecado, sino cuando cometa lo que sus deseos quieren. Eso sí, se vuelve pecado. Por lo tanto, si uno tiene una inclinación homosexual, debe mantenerse como cualquier heterosexual ante una situación cuando no lo está permitido tener relaciones sexuales. La relación sexual solamente está permitida dentro del marco del matrimonio entre un varón y una mujer. Eso es lo que permite Hashem. Y fuera de eso está prohibido. Entonces hay que mantenerse, aunque uno tenga todos los deseos del mundo. Ni los ladrones, aquí es uno de los 7, ¿no? De no robar. Ni los avaros, que es eso, también una forma de hurto, ¿verdad? Es la avaricia que tiene que ver también con el hurto. Ni los borrachos, creo que tiene que ver con que la borrachera lleva a actos no correctos. Ni los difamadores, aquí es un poco difícil meter en los 7 mandamientos. Podríamos ponerlo como blasfemar, dentro de la categoría de blasfemia. Ni los estafadores, otra vez, en cuanto a lo monetario. Y como estamos en un contexto, cuando hay peleas entre 2 hermanos en la comunidad, se ve que Pablo está aquí resaltando estafa, avaricia, hurto y también aquí los pecados sexuales. Como eso es parte de la cultura de Corinto, los destaca y los menciona de muchas formas, ¿verdad? Pero lo hermoso es lo que viene aquí, que fuisteis, vosotros erais algunos de vosotros, así, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el Señor, en el nombre del Señor Yeshua y en el Espíritu de nuestro Dios. Esto lo habían practicado los que estaban en la congregación. Algunos de ellos. Ahora dejaron de ser así. Baruch Hashem, que tiene fuerza para cambiar nuestras vidas. Todas las cosas son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Y ahora entra en el tema que hablamos en la clase anterior sobre Romanos. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder.
¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros del Mesías? ¿Tomaré acaso los miembros del Mesías y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Génesis 2:24. Pero el que se une al Señor, en el mundo espiritual, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Aquí es una de las palabras en los escritos mesiánicos. Hay dos cosas que hay que huir de ellas. Una es la fornicación. Huid de la fornicación. Y en otro texto en 1 de Juan, huid de la idolatría. No, ahí dice, guardaos de los ídolos. Pero también en Pablo enseña que hay que huir de la idolatría. Huir de la idolatría, huir de la fornicación. Son dos pecados que hay que ser muy radical en cuanto a ellos. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo creo que está bien claro esto. Vemos aquí otra vez tantas referencias a los 7 mandamientos universales. ¿Alguna pregunta? Así es. Levítico 23, cuando va a hablar de todas las celebraciones, dice: estas son las fiestas del Señor. ¿Verdad? Estas son las fiestas de Hashem. Son santas convocaciones, todas las propiedades de Él son para la honra y gloria de Él, etcétera. En las diferentes versiones, casi todas están siempre inclinadas a las fiestas del Señor. Ok. Ahora se ha estado mencionando, ahí en Corintios, y hay otros versículos por ahí, en donde Pablo le da énfasis y dice las fiestas de los judíos, como propiedad, como pertenencia de los judíos. Y esa es el arma que la mayoría, inclusive de los pastores evangélicos, utilizan para señalarnos que si nosotros vamos a hacer, tratamos de poner atención a la Torá, obediencia a la Torá, que es el primer punto clave en el que nos atacan, porque ellos dicen esas son fiestas de los judíos, exclusivamente de los judíos. Entonces no tiene por qué un creyente celebrarlas. Porque tú has dado mucha explicación sobre esto, pero te digo, es un punto que a mí siempre me ha llamado la atención, por qué Pablo pone el énfasis más adelante en llamarla fiesta judía. Obviamente yo en lo personal y mi gente acá en la congregación entiende que el primer punto es el origen, el conocimiento de lo que significa la palabra judío, que no todo el mundo lo sabe. ¿Qué nos aportas? Muy bueno que haya sacado esta pregunta. Es un punto muy especial, sí. Y creo que ya sabemos, pero siempre hay mucho que aprender al respecto. Vamos a ver. Aquí está. En Juan 5:1 que leímos, después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Yeshua subió a Jerusalén. Y Juan 6:4 fue el que no encontré antes. Sí. Ahí está. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y el Levítico no la pone como fiesta de los judíos. Sí, y Juan 7:2, pero la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca.
Y en el versículo 11, por eso los judíos le buscaban en la fiesta. No, ahí no dice que la fiesta de los judíos. Pero tenemos 3 referencias en Juan, que la fiesta de Pesach y de Shavuot, no, de Sukkot, son de los judíos. Ahora, si uno entiende un poquito el contexto con el cual Hashem ha tratado a este mundo, no vemos ninguna contradicción entre la fiesta de los judíos y las fiestas de Hashem, porque el pueblo judío está unida al Eterno y el pueblo judío celebra las fiestas de Hashem. El hecho de que algunos usen estas palabras como diciendo que son exclusivamente de los judíos es porque no han entendido el papel de los judíos en este mundo. El judío fue puesto como sacerdote para las naciones. En Shavuot, no, en Sukkot, el judío sacrifica 70 toros durante los 7 días de celebración. Y los rabinos enseñan que los 70 toros simbolizan las 70 naciones que son ofrecidas delante de Hashem. Cada toro es una de las naciones que existen en el mundo. Y el judío, el pueblo de Israel, tiene la obligación de sacrificar delante de Hashem un toro por cada nación, compartiendo así la celebración con las naciones, y especialmente la fiesta de los tabernáculos es la fiesta de las naciones, y lo vemos también en Zacarías, cuando en el tiempo de del Mesías todas las naciones tendrán que subir a Jerusalén en la fiesta de Sukkot y celebrar tabernáculos, y el que no quiere no tendrá lluvia. Y entonces el judío, el Israel, digamos así, el pueblo de Israel es un pueblo sacerdotal que sirve para bendecir a las naciones, para interceder por las naciones, expiar por las naciones y ser un ejemplo para las naciones. Entonces, si nosotros nos apartamos de los judíos y creamos una religión nueva y somos el nuevo Israel y todas estas cosas, tenemos una actitud antijudía. Por lo tanto, cuando habla de las fiestas de los judíos, pensamos, bueno, como es para ellos, no es para nosotros. Y nos olvidamos que el judío tiene la fiesta del Señor. Y para mí no hay ninguna contradicción entre la fiesta del Señor y la fiesta de los judíos. Hashem entregó sus fiestas a su pueblo, y los que son de su pueblo entre las naciones también están invitados a las mismas fiestas, para celebrar las fiestas con su papá celestial, que es el papá de Israel también. El problema es la división del cristianismo, que es una rebelión contra el judío, que dice que yo no quiero ser judío y todo lo que sea judío no lo quiero. Y eso viene también, tú sabes muy bien, doctor, del concilio de Nicea, cuando escribió Eusebio sobre lo que habían decidido. Para no tener nada que ver con esa chusma, los judíos, tenemos que celebrar la Pascua en una fecha diferente a ellos. ¿Te das cuenta de la actitud que había detrás? Que es una parte del fundamento del cristianismo, que no somos judíos y no queremos tener nada que sea judío. Por lo tanto, cuando habla de la fiesta de los judíos, automáticamente hay un espíritu antisemita, antijudío que hay dentro del cristianismo, de estos hermanos, podríamos llamarlos, porque estoy seguro que muchos de ellos han nacido de nuevo, pero dicen que nosotros no tenemos que celebrar esas fiestas porque son de los judíos. Y eso nada más lejos de la verdad, porque Pablo lo dice claramente: celebremos la fiesta. Entonces, perdón, yo he tratado de buscar, pero todavía no he encontrado. Alguien me hizo, hace un tiempo, me hizo un comentario que había encontrado en una traducción antigua, como que habían ciertos errores de traducción. Pero me llama la atención, los versículos que tú mencionaste hace un momento son específicamente de lo conocido en los evangelios. Y sí, Pablo luego lo corrobora, ¿no es cierto? ¿Verdad? Sí. Porque Pablo en sus epístolas habla de lo mismo. Y sí llamaba mucho la atención que dentro de los evangelios aparezca el concepto tan definido, ¿verdad?
y me decía alguien que en una versión muy antigua, que yo no la conozco, mantenía el nombre de las fiestas de Hashem. No sé, ¿verdad?, sobre eso. Pero sí te repito, quizá empieza todo, y ya lo comentaste, por el espíritu de antisemitismo que está metido en todo lugar, desde los colegios de teología. Sí, yo no tengo ningún problema que diga fiestas de los judíos. No tengo ningún problema. Bueno, primero porque soy judío, pero para el no judío no debe haber ningún problema con eso. Porque el judío tienes que mirar y fijarte en el judío y aprender de él. Por supuesto. Además, la Torah misma nos enseña que de Sion saldrá la ley, sí, y de Jerusalén la palabra de Dios. De allá viene el libro que tanto valor tiene, ¿verdad? Y lo menciona 2 veces en la palabra. Sí. Pero una cosa que a mí me llama mucho la atención es de que lamentablemente muy poco se enseña sobre el verdadero significado de judío. Yo empiezo enseñando por la raíz yehudí, que quiere decir alabador, adorador, y que Judá era un adorador, un alabador. De hecho, el nombre Judá, ese es el significado. Pero el énfasis, como tú dices, antisemita, de judío, sin saber el trasfondo o lo que significa, verdaderamente es un daño grandísimo. Sí, sí. Y es el antisemitismo y el antijudaísmo que está detrás de eso, lamentablemente. Ahora, no sé si te estás refiriendo a Colosenses 2 aquí, porque no me acuerdo haber leído que Pablo haya dicho que las fiestas son de los judíos. No sé, no me acuerdo que Pablo haya dicho eso. En Corintios hay algo que él se refiere, creo que es en 1 Corintios, no me recuerdo exactamente el versículo. Hay un momentito donde Pablo habla y dice algo de la fiesta de los judíos. No te podría precisar, no lo tengo a mano. Creo que en el que estábamos viendo era capítulo 11. Capítulo. Puede ser capítulo 10, porque ahí también habla del tema. Mira que eso me tuvo un buen rato pensar y pensar. Lamentablemente no lo recuerdo exactamente, te ruego disculpas. ¿No será lo de Colosenses 2? No, me recuerdo que era Corintios. Bien. Disculpa que no lo tengo a mano. Bueno, pero podríamos sacar de Colosenses 2 de paso, porque estamos en el tema. Claro. Por tanto, que nadie, 2.16, por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, que es Shabbat, cosas que aquí añadieron en la Biblia de las Américas solo, pero no es correcto, aquí en Reina Valera 95, cosas que son sombras. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Este texto es bien fuerte también, para ayudar al no judío a celebrar las fiestas de Hashem, que también son fiestas judías. Nadie os critique en asuntos de comida bebida. Es decir, si tú quieres separar y comer solamente los animales que la Torah permite para el pueblo del pacto, que nadie te critique por eso, que nadie te juzgue por eso. En cuanto a comida bebida, o en cuanto a días de fiesta, que aquí por supuesto no se habla de las fiestas paganas, que Pablo en varios lugares habla bien claro en contra de las fiestas paganas. Aquí se habla de los días de fiesta de Hashem, luna nueva. Esto tiene que ver con las fiestas de Hashem, y sábados, Shabbat. Todo esto es sombra de lo que ha de venir. No dice había de venir, sino lo que ha de venir. Todavía habla del futuro. Y según me han explicado algunos que conocen bien el griego, deberías traducir sino
el cuerpo del Mesías aquí al final. Que nadie te juzgue, sino el cuerpo del Mesías. Parece ser que aquí hay una conexión. Específicamente, perdón. Que nadie os juzgue en cuanto a estas cosas, sino el cuerpo del Mesías. Yo diría, excepto el cuerpo del Mesías. Es decir, dentro del cuerpo del Mesías se juzgan estas cosas, no los de fuera. Dentro del cuerpo tenemos que tratar y poner límites, cómo celebrar Pesach, cómo celebrar Shabbat, cómo celebrar Luna Nueva, cómo debemos comportarnos en cuanto a las comidas y bebidas, tanto de la carne a los ídolos como las comidas, las carnes limpias y puras según la halajá judía. Dentro del cuerpo del Mesías podemos juzgar todas estas cosas, pero que nadie de fuera se constituya juez sobre nosotros si nosotros estamos haciendo estas cosas. Eso es lo que yo entiendo de este versículo. Y bueno, aquí claramente Pablo dice que el santo de las naciones, en Colosas en este caso, los redimidos de las naciones, están de alguna u otra manera celebrando Luna Nueva, celebrando Shabbat, teniendo en cuenta leyes de comida y bebida y las fiestas. Mira, son todo judío. Y todo esto es sombra del Mesías y de lo que va a venir. Es decir, también las fiestas hablan de lo que va a venir en el futuro. Mira, todo es mesiánico, todo es del Mesías. Y el cuerpo es de Mesías también. Aquí se puede entender de otra forma también que estas son sombras, pero el cuerpo es Mashiach. El cuerpo proyecta las sombras y el cuerpo da razón de ser de las sombras. Las sombras no pueden existir sin el cuerpo. Y las sombras dan profundidad a la imagen. ¿Verdad? Entonces aquí todas estas celebraciones, todas estas cosas que fueron entregadas al pueblo judío son expresiones de Mashiach, del Mesías, son sombras que dan profundidad al conocimiento del Mesías. Y si quitas el cuerpo, quitas las sombras. La sombra no puede existir sin cuerpo. Por lo tanto, si tienes las sombras, significa que está el cuerpo ahí. ¿Verdad? O sea, claro. Si el judío celebra estas fiestas es porque está Mashiach en esto. Y si el no judío también celebra, es porque tiene Mashiach. Hay una conexión entre estas fiestas y el Mesías mismo. Y si quitas a Mashiach, ya no puedes celebrar estas fiestas. Y si quitas las fiestas, estás quitando un conocimiento profundo del Mesías. Bien. Un detallito más, perdón. Sigue. Fíjate que me agrada tanto algo que mencionaste a manera de mi testimonio. En cierta ocasión, en una congregación que tú conoces, que estuviste ahí, me dijeron: vete con tu gente para que nos refuerces para la celebración de Pesaj. Ajá. Voy con mi grupo y estando ahí, la persona que dirige empezó a decir que todo el que no fuera de la congregación no podía tomar, compartir, ¿verdad? Y imagínate cómo se sintió mi gente, claro, que habían venido con tanto amor y sentirse identificados. Bueno, yo fui el primero que me puse en pie con respeto y me fui a un lado, y algunos me entendieron y por respeto terminamos y nos fuimos. Pero bien, me hizo eso meditar tanto que más tarde yo tuve la experiencia dentro de nuestra celebración de tener algunos católicos con nosotros. Uh-huh. Y el Señor me mandó a darles amor. Tú sabes que muchas de las personas católicas que estuvieron ahí dijeron: hoy hayamos sentido. Yo se lo fui comparando de dónde salió la Eucaristía y todo eso, porque aparte de eso di enseñanza.
Y sabes que algunos de ellos luego salieron de ahí y ahora están ejerciendo, te digo, sus actividades totalmente diferentes, ya dejaron el catolicismo. Entonces yo lo vi como una bendición, una siembra, por una antigua razón, por no haberlos despreciado. Sí, está bien. Sí, tenemos una situación diferente a la de Pablo, porque tenemos una historia muy diferente detrás de nosotros, y las decisiones que tomamos ahora tienen que estar basadas en un hecho causado por la historia que hemos vivido, que no es tan fácil juzgar ahora en el sentido de dictar leyes, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, porque en el tiempo de Pablo no tenían el problema de la historia que hemos vivido. Entonces, claro, en ciertas áreas tenemos que inventar nuevas leyes, nuevas normas para aplicarlas a la situación en la que estamos. Ok, gracias. Bien. Qué bueno tu participación. ¿Alguno más? Y dejamos para la última pregunta de hoy. Sí. Mira, quiero volver a 1 de Corintios 11, 19, cuando dice: es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se manifieste entre vosotros los que son aprobados. ¿Esto cómo tengo que entenderlo? ¿Que es necesario que haya diferentes opiniones dentro de un grupo para que el grupo se edifique, o para que las personas se den cuenta de que tienen que mejorar, o cómo puedo entender esto? Sí. Yo creo que es difícil entender todo lo que dice Pablo, pero según yo entiendo esto, aquí la versión de las Américas dice: porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Si se forman ciertos grupos dentro de la congregación general que hay, estos grupos pueden ser para mal o para bien, porque ellos tienen una... ¿Cuándo se forman grupos? ¿Qué es lo que nos hace unirnos? Que tenemos una idea común o un interés común. Los grupos que se forman alrededor de una idea común o un interés común. Y si hay diferentes grupos, se manifiestan diferentes ideas y opiniones, y entre todas estas ideas y opiniones tiene que haber alguna que sea de la verdad. Y creo que de eso está hablando Pablo. Cuando hay personas, por ejemplo, digamos que hay 500 personas que son parte de la comunidad, y la comunidad empieza a caminar en cosas que no deben, y se forma ahí un grupo que está preocupado por la situación de la comunidad, y estos que están, los preocupados, se encuentran entre ellos. En lugar de estar preocupado por cada uno por su lado, se juntan y empiezan a orar, empiezan a comentar: mira, esto es lo que está pasando, no estamos de acuerdo, tenemos que pedir que esto se cambie, y intentar de llegar a una solución a todo esto. Esto sería una bendición para la congregación, ¿verdad? Porque ya hay un grupo que tiene fuerza, que tiene la misma visión, y puede ser una voz profética en la situación en la que se encuentra toda la congregación de 500. Quizás son, digamos, no sé, 20, 30, 50 personas que han formado un grupo, un bando, que tiene una voz de alerta para el resto. Y el hecho de formarse como grupo o crear este tipo de división, digamos, aunque no significa división de separarse del todo, hace que los demás se den cuenta de que algo está pasando. Así es como lo entiendo aquí en este pasaje. Quizás alguno más tiene alguna idea para enriquecer esto. Vale, de acuerdo, me has ayudado. Vale. Bien. Muy bien.
Bien, muchas gracias por vuestra presencia. Os deseo toda bendición y que sigamos estudiando. Que Hashem nos dé mucha luz y bendición.